Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias al doctor Martín Garzón por la invitación al Congreso. Espero que esta charla llene las expectativas y aporte al conocimiento de todos ustedes. El contenido de mi charla voy a tratar inicialmente algo de estadísticas sobre sedación a nivel mundial, cómo debería enfocarse el paciente que va a ser llevado a este tipo de procedimientos, una parte sobre medicamentos que se usan en sedación, algo muy cortico de normatividad y unas conclusiones finales. Es frecuente que los pacientes con enfermedad hepática avanzada, los pacientes con cirrosis, son llevados a procedimientos bajo sedación. Sabemos que de los procedimientos más prevalentes, la endoscopia de vías digestivas altas, sobre todo para tratar complicaciones secundarias a la hipertensión portal, colonoscopias de alta complejidad, sobre todo si tenemos que hacer sedación en el paciente que va a ser posteriormente trasplantado, y CPRs, si hay alguna patología de obstrucción de la vía biliar. A nivel mundial podemos encontrar diferentes técnicas de sedación y varían dependiendo del país. Hay muchas variables que dependen de esto. Muchas, por ejemplo, la situación económica del país, la situación de salud, consideraciones locales, el tipo de institución. No es lo mismo hacer una técnica anestésica en un hospital privado, en un hospital público, el tipo de entrenamiento que tienen los proveedores de salud que hacen el tipo de sedación, y también el tipo de pacientes a los que se les va a hacer. Por empezar a decir algunos datos, en Estados Unidos el 98% de las sedaciones que hacen los gastros los hacen con sedación. En Colombia no tenemos datos reales ni claros de qué se hace bien o qué se hace mal, pero sabemos que el 95% de las sedaciones se hace por diferentes tipos de especialistas con diferente grado de entrenamiento, y solo el 5% de los procedimientos se hacen fuera de quirófano. De todas formas, para la literatura americana, los procedimientos que se hacen bajo sedación han mostrado un muy buen perfil de seguridad, con complicaciones de mortalidad menores al 0.4%. Realmente los datos encontramos que hacen técnicas bastante seguras. A nivel mundial, tanto en la escuela americana como en la escuela europea, estos son los 4 grandes medicamentos más usados: midazolam, meperidina, fentanil. En Estados Unidos, solamente el 25% de las instituciones aprueban que sea el uso por anestesiólogos del propofol. Eso ya depende de las políticas institucionales y los protocolos de cada institución. Quiero mostrarles esta gráfica, me llama mucho la atención. Vemos que en Canadá, por ejemplo, el 90% de los gastros utilizan sedación. 90% usan sedación, Estados Unidos en el 98% de sus procedimientos, pero miremos países como España, por ejemplo, endoscopias de vías digestivas altas solamente en un 20% se realizan bajo sedación. Y más sorprendente aún, en España, el 77% solamente tienen un pulsoxímetro como monitoría para ser llevados a esos pacientes. Acá podemos ver también el uso de medicamentos, propofol. En España también solamente es para uso de anestesiólogos, benzodiazepinas en la mayoría de los países. Actualmente pues no existen guías de sedación que avalen el procedimiento en patologías hepáticas avanzadas. Siempre se ha identificado o se ha indicado los medicamentos a utilizar según el criterio clínico del proveedor de salud. Sin embargo, en el 2010 hubo un comité de grandes asociaciones médicas europeas donde concordaron hacer un consenso para realizar protocolos para que los proveedores de salud no anestesiólogos realicen procedimientos bajo sedación de una forma segura. Eso pues obviamente generó mucha controversia a nivel mundial. Sabemos que la enfermedad hepática causa alteraciones importantes en el flujo sanguíneo hepático, en el shunt portosistémico, por todo esto del aumento de las resistencias a nivel portal. Hay alteración en la síntesis de proteínas y hay alteración en el metabolismo que generan un impacto importante en la farmacocinética de los medicamentos que vamos a utilizar para hacer las sedaciones.
Adicionalmente, el paciente cirrótico tiene una mayor neurosensibilidad a los medicamentos que se van a utilizar. Muchos traen encefalopatía hepática que me van a empeorar ese pronóstico del paciente. Muchos pacientes tienen sobrecarga hídrica, están ascíticos, edematosos, tienen antecedente de abuso de drogas y alcohol y pues muy concomitantemente pueden cursar con lesión renal. Todas estas cosas, todas estas patologías me van a incidir, me van a afectar el nivel de sedación y el tiempo de recuperación de ese paciente cuando va a ser llevado a estos procedimientos. El cambio fibrótico hepático y el aumento de las resistencias a nivel portal, pues me generan la hipertensión portal y es el punto de inicio para todas las complicaciones, no solamente hepáticas, sino extrahepáticas. Sabemos que el paciente cirrótico puede tener cardiopatías, edema pulmonar, trastornos hidroelectrolíticos, y ese es precisamente el enfoque importante que tenemos que hacer para no incidir en la farmacocinética ni en la fisiología de ese paciente enfermo que va a ser llevado al procedimiento. En fin, pues los anestésicos intravenosos son valiosos en el uso de sedación en este tipo de pacientes, pero hay que tener en cuenta que su acumulación pues nos puede generar un fuerte impacto, sobre todo si la enfermedad hepática está muy avanzada. Las benzodiazepinas. Yo creo que es el medicamento que históricamente más se ha utilizado cuando tenemos pacientes que van a ser llevados a sedación. Se pueden usar solas o en compañía de opioides y propofol. Los opioides que actualmente usamos en Colombia tienen un perfil de seguridad muy bueno. Existen dos grandes, el fentanil, que me da una muy buena estabilidad hemodinámica, sobre todo para estos pacientes, pero de pronto tienen algo de acumulación cuando tenemos infusiones prolongadas en el tiempo. Hay otro medicamento opioide que es el remifentanil, es un medicamento opioide semisintético que se metaboliza por esterasas plasmáticas y me va a generar que el paciente se recupere en muy poco tiempo después de que uno apaga la infusión. Y el propofol, que es el boom actualmente en sedación, es un medicamento con muy buen impacto en seguridad, muy buen perfil farmacocinético, inicio rápido, muy buena recuperación del paciente y efectos secundarios bajos. Más adelante voy a hablar más específicamente de este medicamento. Pero ¿qué es lo que pasa con el midazolam? ¿Qué es lo que pasa con las benzodiazepinas? El midazolam pues es la benzodiazepina que se está usando más para estas técnicas de sedación debido a su tiempo de inducción corto. Tiene muy buenas propiedades amnésicas. En el paciente cirrótico como en el no cirrótico se usa ampliamente. El problema es que él tiene un tiempo de vida muy prolongado y la enfermedad hepática puede perpetuar que ese tiempo de eliminación pues, se prolongue. Tenemos riesgos y efectos adversos secundarios a la administración de benzodiazepinas. Por ejemplo, el empeoramiento de una encefalopatía hepática con el que venga el paciente previamente. ¿Qué más pasa en el paciente cirrótico con las benzodiazepinas? Hay una alteración en la liberación y en la unión de proteínas. No se sabe por qué, pero estudios confirman que hay una mayor expresión de receptores de las benzodiazepinas, lo que hace que dosis usualmente que cotidianamente usamos pueden generar un fuerte impacto en efectos adversos en estos pacientes y obviamente empeoran una encefalopatía hepática que lo he mencionado anteriormente. En anestesia el midazolam se considera como un prodelirante y tenemos que tener mucha precaución cuando usamos en pacientes mayores de 65 años este medicamento porque generamos un episodio de delirio que puede generar un fuerte impacto en la morbimortalidad y en la progresión de la enfermedad de estos pacientes. El propofol, esta es su estructura química, 2,6-disopropilfenol. Todas las revisiones bibliográficas que hay actualmente aseguran que tiene un perfil farmacológico ideal para hacer sedaciones, sobre todo en pacientes cirrótico y no cirrótico. Actúa rápido, se elimina rápido y tiene efectos adversos bajos. Realmente es un medicamento que puede ser titulable, puede manejarse en bolos, puede manejarse en infusión continua pues ha ganado mucha más aceptación frente a las benzodiazepinas y a los opioides que mencioné anteriormente. Evidencia en la literatura, este metaanálisis, por ejemplo, publicado en el 2014,
mostró que el propofol fue superior a todas las otras técnicas de sedación, el uso de midazolam, de fentanil, de midazolam con fentanil. El propofol tuvo mejor confort tanto para el paciente como para el gastroenterólogo que estaba haciendo el procedimiento. Otro artículo publicado en el 2012 para pacientes cirróticos llevados a procedimientos CPRs y colonoscopias. Mostró muy buen perfil de seguridad, inclusive con la administración de personal no anestesiólogo en la sala. Otro artículo publicado en 2011 que muestra que realmente el propofol ha sido superior a todos los otros medicamentos que anteriormente encontramos que se usaban para el manejo de estos pacientes. Obviamente, pues podríamos generar eventos adversos si no sabemos y no conocemos la farmacocinética y farmacodinámica de este medicamento. Yo los invito a que no le tengan miedo al propofol, más bien hay que conocer cómo se comportan nuestros pacientes y podemos brindarle un mejor confort a nuestros pacientes y pues nosotros vamos a estar mucho más tranquilos. Este es el Hospital Universitario de La Samaritana, es un hospital de tercer nivel ubicado en el centro de Bogotá, es un sitio de referencia para la alta complejidad de Cundinamarca inicialmente, aunque en los últimos años recibimos pacientes de todo el país. Quiero contarles cómo trabajamos nosotros, cómo hacemos el enfoque del paciente en nuestra institución en conjunto con el servicio de gastroenterología. Llega el paciente al hospital, el servicio de gastroenterología le hace el abordaje inicial e inmediatamente nos solicitan la valoración. Nosotros tenemos 3 objetivos principales con esos pacientes que van a ser llevados a sedación. Miramos qué tan complejo va a ser el procedimiento, miramos las posibles complicaciones que puede tener ese paciente de acuerdo pues, a sus comorbilidades y hacemos una muy buena valoración preanestésica. ¿Por qué es importante la valoración preanestésica? Hacemos la estratificación del riesgo según 3 escalas que utilizamos en Samaritana. El primero es el Johns Hopkins Hospital Surgical Risk, que es el riesgo del procedimiento en cuanto a qué tan invasivo va a ser y qué tanto sangrado se puede ocasionar en el procedimiento. El ASA, la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que depende del estado físico del paciente y las comorbilidades, y también el índice de Lee, que es para cuando esos pacientes tienen alguna comorbilidad cardíaca, cómo va a ser el riesgo cuando son sometidos a procedimientos no cardíacos. ¿Para qué nos sirve esto? Para optimizar al paciente, mirar qué se puede mejorar y llevarlo en el mejor momento al procedimiento bajo sedación. Les muestro, por ejemplo, 3 tipos de pacientes que nos llegan a Samaritana. El primer caso, un señor obeso, muy posiblemente hipertensión pulmonar severa, una apnea hipopnea del sueño, una vía aérea bastante crítica, muy posiblemente con el primer bolo de medicamento vamos a tener desaturación, apnea y problemas para la ventilación. Otro tipo de paciente crítico, un paciente, la paciente embarazada. Fisiológicamente hay muchos cambios en el embarazo, pues ya la responsabilidad no es de un solo paciente, sino de 2. Y el tercer paciente, que yo creo que es la población más importante que llega a nuestro hospital, paciente anciano, mayores de 65 años, desnutridos, con muchas comorbilidades descompensadas, hipoalbuminémicos, encefalopáticos. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer, estratificar el riesgo y considerar este paciente debe hacerse la sedación en salas de cirugía, fuera del quirófano, necesita UCI o no. En otras instituciones también tenemos nosotros unas bombas de infusión que nos permiten, de acuerdo al peso, estatura y edad del paciente, mantener unas concentraciones plasmáticas ideales de medicamento para dar un nivel de sedación óptimo para que el paciente pueda llevarse a su procedimiento. Igualmente podemos monitorizar la profundidad anestésica con unos electrodos, hay varios, este es el BIS, es una monitoría que es un trazo electroencefalográfico que me va a generar un valor absoluto de 0 a 100. 100 significa que el paciente está despierto, 0 significa que el electroencefalograma está plano. Nosotros consideramos una buena sedación cuando mantenemos el paciente entre 80 y 40, 80 y 60, dependiendo de cómo sea el procedimiento. Acuérdese que la sedación es un proceso
continuo, es un proceso dinámico. En un mismo procedimiento podremos tener varios momentos de superficialidad del paciente, profundidad, en un solo procedimiento. ¿Qué hay de nuevo para los proveedores en salud no anestesiólogos? En el 2013 se aprobó este dispositivo computarizado personalizado que mantiene infusiones continuas de propofol. Evitan que el paciente sufra eventos adversos secundarios a hipoxemia. Está aprobado para mayores de 18 años. Lo están usando los gastroenterólogos en Estados Unidos. La resolución 2003 de mayo de 2014, la norma que establece, según una reunión que hicieron varias sociedades científicas en Colombia, para seguridad del paciente que va a ser sometido a sedación. Por el aumento de los procedimientos que están haciéndose por no anestesiólogos, por el aumento de las sedaciones que se están haciendo fuera de quirófano y porque la sedación se ha convertido en una controversia a nivel mundial, algunas sociedades lo aprueban, otras no lo aprueban. Hace 6-7 meses, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación conformó un comité de sedación que permite instaurar unos lineamientos específicos para enseñarle a los no anestesiólogos a cómo debe ser manejado las sedaciones, cómo debe ser la reanimación, cómo debe ser la dosis, qué monitoría deben tener y si requieren o no una unidad de cuidados intensivos en el posoperatorio. La Sociedad Colombiana de Anestesiología, en conjunto con la Fundación Cochrane, pues están haciendo los lineamientos. Eso es también un convenio con la Universidad Nacional. En conclusión, necesitamos establecer unas guías. Cada vez vemos pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas, necesidad de complicaciones fuera o dentro del quirófano. Sigue siendo el juicio clínico lo que perdura en la elección de la técnica de sedación. Recordar que la sedación es un proceso dinámico, podemos tener varios estados de profundidad en un mismo procedimiento. El propofol es el medicamento realmente ideal para la sedación, el más efectivo, el más seguro, el que genera más confort, el más costo efectivo para los gastroenterólogos. Tenemos que seguir insistiendo en generar protocolos institucionales en pro de la seguridad del paciente y, por favor, generemos entrenamiento en sedación. Estos son mis datos, abajo en la diapositiva pueden encontrar mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto estoy atento para resolverla.